Dicen que en el desierto de Sonora el silencio no es ausencia de ruido, sino un aviso. Yo no lo creía hasta esa madrugada de octubre en la carretera federal 15, un tramo que conozco como la palma de mi mano, pero que esa noche se sentía como un territorio extranjero y hostil. Me llamo Javier y llevo 15 años al volante de un tráiler, pero lo que vi cerca de Santa Ana no tiene explicación en los libros de rutas ni en las historias que se cuentan en las paradas de descanso. Si estás escuchando esto mientras conduces o en la soledad de tu cuarto, pon mucha atención a lo que voy a decirte. Hay cosas que se mueven en la oscuridad de nuestras carreteras que no pertenecen a ninguna de las facciones que se pelean el territorio. No son soldados, no son federales y tampoco es gente de la maña. Es algo más antiguo, algo que parece brotar de las grietas mismas de la tierra seca. Si alguna vez, entre las 2 y las 4 de la mañana, ves por el retrovisor una hilera de luces que no parpadean, luces de un tono violeta tan oscuro que parecen absorber la claridad de la luna, hazme un favor y apaga las tuyas de inmediato. No intentes acelerar, no busques una salida, simplemente desaparece en la sombra y reza lo que sepas. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué este aviso podría ser la diferencia entre llegar a tu destino o convertirte en parte del asfalto. Si sientes que este relato te eriza la piel porque sabes que hay verdades que el mundo ignora, quédate aquí. Y si quieres caminar por este sendero de sombras con nosotros, considera suscribirte. Esto no es solo un canal de historias, es un pacto de supervivencia entre quienes sabemos que la noche tiene ojos que no deberían estarnos mirando. Aquella noche, el termómetro marcaba 30 grados, pero dentro de mi cabina el aire se puso gélido. Un frío que te cala los huesos y te hace dudar de tus propios sentidos. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando el radio empezó a escupir una estática que dolió en los oídos. Un sonido que se transformó lentamente en algo que solo puedo describir como lamentos atrapados en metal líquido. El desierto de Sonora es inmenso, un vacío que se traga la luz y la esperanza cuando te quedas solo en la madrugada. Yo estaba pasando el kilómetro 120 cuando el motor de mi Kenworth empezó a toser. Algo imposible, porque le acababa de hacer el servicio en Hermosillo. La vibración no venía del motor, sino del suelo, un pulso rítmico que hacía que los cristales de la cabina tintinearan como dientes chocando por el frío. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión óptica causada por el cansancio y el parpadeo de las estrellas. Pero el espejo retrovisor izquierdo no mentía. A un par de kilómetros detrás de mí, una hilera de sombras se recortaba contra el horizonte negro. No tenían faros convencionales, emitían ese fulgor purpúreo, una luz enferma que no iluminaba el camino, sino que parecía marcar un rastro de ceniza en el aire. Eran al menos 10 camionetas, todas de un modelo que no supe identificar. Cuadradas, masivas, pintadas de un negro tan mate que se tragaba la poca luz de las estrellas. No hacían el ruido de un motor de combustión, emitían un zumbido eléctrico, un siseo que se metía por debajo de la piel y te hacía querer arrancarte los nervios. Recordé lo que me dijo un viejo trailero en una cantina de Caborca años atrás. Si el convoy negro te alcanza, ya no eres de este mundo, Javier. Ellos no buscan mercancía, buscan almas que se quedaron despiertas cuando debían estar soñando. En ese momento, el pánico me cerró la garganta. Mi primera reacción fue pisar el acelerador a fondo, tratando de ganar distancia, pero cuanto más rápido iba, más cerca sentía ese zumbido. El olor a ozono y a carne quemada empezó a filtrarse por los ductos del aire acondicionado. Sabía que si no hacía algo diferente, me alcanzarían en menos de 5 minutos. Y lo peor no era que me detuvieran, sino lo que pasaría cuando esas puertas se abrieran.
Si alguna vez has sentido que el aire se espesa antes de una tragedia, sabrás que este es el punto de no retorno. Lo que ocurrió después es algo que todavía me hace despertar gritando por las noches, pero es vital que lo escuches, porque la verdadera pesadilla no comenzó con las luces, sino con lo que vi a través de sus cristales polarizados. La desesperación es una trampa mortal cuando estás solo en medio de la nada. Mi instinto me gritaba que huyera, que pusiera el motor al límite hasta que los pistones estallaran. Pero mi mente recordó con una claridad aterradora la advertencia del viejo. Si lo ves, apaga las luces. El convoy estaba ya a escasos metros de mi remolque. La primera camioneta se puso a mi par en el carril izquierdo. No tenía conductor, o al menos no uno que mis ojos pudieran reconocer como humano. A través del cristal lateral vi una silueta alargada, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles, y un rostro que no era más que una superficie lisa y pálida, sin ojos, sin boca, solo una máscara de piel tensa que reflejaba el violeta de sus propias luces. Sentí que el corazón me iba a reventar contra las costillas. Con las manos temblando, hice lo impensable. Apagué los faros, corté la ignición y me dejé llevar por la inercia, guiando el tráiler hacia el acotamiento a ciegas, confiando solo en mi memoria del camino. La oscuridad total me tragó. En ese instante, el mundo se quedó en un silencio sepulcral, roto únicamente por el siseo eléctrico de las camionetas que pasaban a mi lado. El olor a podrido se volvió insoportable, como si miles de años de muerte estuvieran concentrados en ese pequeño tramo de carretera. Si esto que te cuento te parece una locura, es porque nunca has estado en una situación donde tu vida dependa de volverte invisible. En este momento te pregunto, ¿qué harías tú si el horror te mirara de frente y tu única opción fuera dejar de existir por un segundo? Si crees que tendrías el valor de apagar la luz, escribe en los comentarios la palabra oscuridad. Necesito saber quiénes de ustedes están listos para lo que viene, porque lo que vi cuando la última camioneta se detuvo frente a mí cambió mi percepción de la realidad para siempre. La última camioneta no siguió de largo. Se detuvo a escasos 10 metros frente a mi defensa, bloqueándome el paso por completo. Me quedé petrificado, con los dedos entumecidos apretando el volante, el sudor frío bajándome por la nuca. Mi tráiler seguía rodando por pura inercia hasta que se detuvo por completo. Ahí, en el corazón de la nada sonorense, el tiempo pareció congelarse. El vehículo frente a mí no tenía placas, ni logotipos, ni ninguna marca que lo identificara. Solo era ese bloque de metal negro que parecía absorber la poca luz de las estrellas. El zumbido eléctrico que emitía era tan fuerte que me hacía vibrar los dientes, un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos. Entonces, la puerta del copiloto se abrió. Lo hizo sin ruido, con una lentitud que me retorció las tripas. No salió nadie de inmediato. Solo vi una mano, si es que se le puede llamar así, apoyarse en el marco de la puerta. Tenía dedos demasiado largos, con una piel que parecía cuero viejo, estirado sobre metal, y uñas que brillaban con el mismo tono violeta de sus luces. Un vapor gélido comenzó a salir del interior de la cabina, fundiéndose con el calor del desierto en una niebla espesa que olía a azufre y a rancio. Sentí una mirada. No podía ver ojos, pero sabía que algo me estaba escaneando desde el interior de esa oscuridad. En ese momento comprendí que mi vida pendía de un hilo invisible. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que algo te observa desde el rincón más oscuro de tu habitación, sabes que el miedo no es un grito, es un silencio que te asfixia. Si esto que te cuento te está haciendo mirar por encima de tu hombro, es porque tu instinto reconoce el peligro. Por favor, si este relato te está calando hondo, comparte tu propia experiencia en los comentarios. A veces, hablar de estas sombras es la única forma
de que no se nos acerquen demasiado. Lo que esa cosa hizo a continuación no fue atacarme, sino algo mucho más retorcido. Me entregó un mensaje sin decir una sola palabra. Esa cosa no bajó por completo del vehículo. Se quedó ahí, suspendida entre la negrura de la cabina y la penumbra del desierto, como si su sola presencia fuera demasiado pesada para la realidad misma. De pronto, sentí una presión insoportable en las sienes, un dolor punzante que me hizo cerrar los ojos con fuerza. En mi mente no escuché una voz, sino que sentí imágenes, una serie de destellos de accidentes antiguos, de camiones desbaratados en el fondo de los barrancos de la Rumorosa, de hombres que alguna vez conocí y que simplemente desaparecieron sin dejar rastro en las rutas del norte. Comprendí, con un terror que me heló la sangre, que el convoy no estaba de paso. Ellos son los pastores de los perdidos, los que recogen lo que el desierto reclama. La figura extendió su brazo largo y señaló directamente hacia mi tablero, justo donde tengo la foto de mi esposa y mis 2 hijos. No hubo amenaza física, pero el mensaje fue más claro que si lo hubiera gritado: «Todavía tienes algo que te amarra a este lado». El frío que salía de la camioneta era tan intenso que el parabrisas empezó a escarcharse por dentro, formando patrones que parecían calaveras diminutas. En ese momento, el zumbido eléctrico alcanzó una frecuencia tan alta que mis oídos empezaron a sangrar. Fue un dolor agudo, una señal de que mi cuerpo no estaba diseñado para estar tan cerca de ellos. Si alguna vez has sentido que el destino te da una oportunidad que no mereces, sabrás que el peso de seguir vivo es casi tan grande como el miedo a morir. Si este momento de tensión te ha recordado lo frágil que es nuestra existencia frente a lo desconocido, escribe en los comentarios la palabra vivo. Es nuestra forma de decir que seguimos aquí, resistiendo a las sombras. Cuando la puerta de la camioneta finalmente se cerró con un golpe seco que retumbó en todo el valle, el convoy comenzó a avanzar lentamente, sumergiéndose de nuevo en la nada. Pero lo que dejaron atrás en el asfalto me obligó a bajarme del tráiler, a pesar de que cada instinto me decía que huyera. Cuando el último destello violeta se perdió en la curva del kilómetro 122, el silencio que quedó fue más aterrador que el zumbido eléctrico. Era un silencio denso, absoluto, como si el aire se hubiera convertido en plomo y el desierto hubiera dejado de respirar. Bajé de la cabina con las piernas de trapo, apoyándome en la carrocería metálica para no desplomarme. El pavimento, donde se había detenido la camioneta negra, estaba cubierto por una capa delgada de escarcha blanca, algo físicamente imposible bajo el calor remanente de Sonora a esa hora. Pero no fue el hielo lo que me detuvo el corazón, sino lo que estaba justo en medio de ese círculo congelado, brillando débilmente bajo la luz de mi linterna. Me acerqué con pasos vacilantes, el vapor de mi propia respiración saliendo en pequeñas nubes blancas. En el centro exacto del carril había un objeto pequeño, metálico y oxidado. Al recogerlo, sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo hasta el hombro. Era una placa de identificación militar, una de esas dog tags que usan los soldados. Al limpiarle la tierra con el pulgar, el nombre grabado me hizo caer de rodillas. Era la placa de mi hermano menor, el que se enlistó hace una década y cuya unidad desapareció sin dejar rastro en una misión de reconocimiento cerca de la frontera. Las autoridades nos dijeron que probablemente habían sido emboscados, pero nunca encontraron cuerpos, ni restos, ni nada. Si esto te está haciendo cuestionar qué tan seguro es viajar de noche por las carreteras de México, déjanos un comentario con tu propia historia. No estás solo en este miedo. Somos muchos los que hemos visto cosas que la lógica no puede explicar. Si crees en lo que acecha en las sombras, quédate con nosotros. Esto no es solo un relato, es una advertencia para los que se atreven a cruzar el desierto a deshoras.
Sostener esa placa fue como tocar un pedazo de otro mundo. Comprendí que el convoy no solo transportaba sombras, sino que cargaba con los restos de todo lo que Sonora se ha tragado a lo largo de los años. Y lo más perturbador fue darme cuenta de que la placa estaba caliente, como si acabara de salir de un horno, a pesar de estar sobre el hielo. Me quedé ahí, solo en la inmensidad del desierto, con la placa de mi hermano apretada en el puño, hasta que los bordes me cortaron la palma. El dolor era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Me subí de nuevo a la cabina, cerré los seguros y recosté la cabeza contra el volante, tratando de controlar mi respiración. El radio, que antes solo emitía estática, empezó a sintonizar una voz muy baja, un susurro que parecía venir de otra época. «Javier, no lo dejes pasar, Javier, no lo dejes pasar». Era la voz de mi hermano, clara como si estuviera sentado en el asiento del copiloto, pero con un eco que me hacía pensar en un pozo sin fondo. De repente, un estruendo sacudió la cabina. Algo pesado había saltado sobre el techo del tráiler. El metal se hundió con un crujido metálico que me hizo saltar del asiento. No era el viento, no era un animal. Eran pasos rítmicos, lentos, de algo que pesaba cientos de kilos. El aire dentro del camión se volvió irrespirable, cargado con el olor a azufre y a rancio que ya conocía. Miré por la ventanilla lateral y vi, reflejado en el cristal, una sombra que se asomaba desde el techo. Tenía el mismo rostro liso y pálido de la figura en la camioneta, pero esta vez, bajo la luz mortecina de la cabina, vi que no era una máscara. Era su piel natural, una superficie translúcida que dejaba ver venas negras latiendo rítmicamente. Si alguna vez has sentido que algo te acecha desde un lugar donde nada debería estar, sabes que el verdadero terror no es el que grita, sino el que te observa en silencio. Si este relato te ha erizado el vello de los brazos, déjanos un comentario con la palabra sombra. Queremos saber quiénes de nosotros estamos compartiendo este miedo en la oscuridad. Lo que esa criatura hizo a continuación fue golpear el cristal con una fuerza que lo agrietó instantáneamente. El mensaje era claro. No me habían dejado ir, solo me habían dado una ventaja que ya se estaba agotando. La grieta en el cristal se extendió como una telaraña de hielo, crujiendo con un sonido seco que me taladró los oídos. El peso sobre el techo se desplazó y pude ver unos dedos larguísimos, delgados como sarmientos, asomarse por el borde del parabrisas. No tenían uñas, sino puntas afiladas de un material que parecía obsidiana negra. El aliento de esa cosa, si es que respiraba, llegó hasta mí a través de la rendija del vidrio roto. Olía a tierra mojada de cementerio y a metal oxidado. Sabía que si lograba meterse a la cabina, mi historia terminaría ahí mismo, en un rincón olvidado de la carretera 15, convertido en una estadística más de desaparecidos. Con el corazón martilleando contra mis costillas, agarré la llave de la ignición con la mano que aún sangraba por el corte de la placa. Recé un Padre Nuestro a medias, con la voz quebrada, y le pedí a mi hermano que dondequiera que estuviera su alma, me echara la mano una última vez. Giré la llave. El motor tosió. Se resistió un segundo como si algo invisible estuviera tapando la entrada de aire, y luego rugió con una furia que hizo vibrar todo el tractocamión. La sacudida fue tan violenta que escuché cómo la criatura resbalaba sobre el metal del techo, sus garras chirriando contra la pintura. No perdí tiempo, metí primera y arranqué con todo, pero mantuve los faros apagados, tal como dictaba la regla de supervivencia que el viejo me había enseñado. Manejar un tráiler de 18 ruedas en la oscuridad total es un suicidio técnico. Pero tener a esa cosa arriba era una sentencia de muerte espiritual. La adrenalina me nublaba la vista, pero recordaba cada curva, cada bache de ese tramo.
Si esto que te cuento ha hecho que tu corazón lata más rápido porque sabes que el peligro es real, escribe la palabra resistir en los comentarios. Es nuestra señal de que seguimos aquí, en la luz, mientras otros se pierden en lo oscuro. No es solo por el susto, es por el compromiso de no dejarnos vencer por el miedo que acecha en las sombras. Mientras aceleraba, sentí un golpe seco detrás, justo en el remolque. Algo se estaba aferrando con desesperación, negándose a dejarme escapar de su dominio, y pronto me di cuenta de que el convoy no se había ido del todo. Sus luces violetas empezaron a emerger de la tierra misma, unos metros por delante de mí. Las luces violetas no venían de frente, brotaban del asfalto como si la carretera misma estuviera supurando una infección de otro mundo. Era una hilera perfecta, una barrera de resplandor eléctrico que cortaba el camino de par en par. Tuve que clavar los frenos. El rechinar de las balatas contra el pavimento fue un grito de agonía metálica que rompió el silencio del desierto. Mi tráiler derrapó, zigzagueando peligrosamente hasta detenerse a escasos metros de esa línea de fuego frío. El impacto de la detención hizo que lo que sea que estuviera en el techo saliera disparado hacia adelante. Vi una sombra larga y desgarbada volar sobre mi parabrisas y caer pesadamente sobre el asfalto, justo entre mi defensa y las luces violetas. Se levantó con una agilidad que desafiaba la anatomía humana. Sus extremidades se desenrollaron como las patas de una araña gigante, y por un segundo su rostro liso se volvió hacia mí. No tenía ojos, pero sentí que me leía el alma, que buscaba ese hilo de miedo que todavía me conectaba con ellos. En ese momento, el radio de la cabina volvió a la vida, pero no fue la voz de mi hermano lo que escuché. Fue un coro de miles de voces, un murmullo ininteligible que sonaba como el viento arrastrando hojas secas en un cementerio. El dolor en mis oídos fue tan fuerte que tuve que soltar el volante para cubrirme la cabeza, mientras la placa de identificación de mi hermano, que aún llevaba en la mano, empezó a emitir un calor blanco, casi insoportable. Si estás escuchando esto y sientes que el aire se ha vuelto pesado a tu alrededor, como si algo estuviera apretando tu pecho, escribe en los comentarios la palabra destino. Es el reconocimiento de que todos caminamos sobre un suelo muy delgado que nos separa de lo que no debe ser nombrado. Si te identificas con este sentimiento de estar atrapado entre dos mundos, quédate conmigo. Este es el refugio para los que sabemos que la noche no es solo oscuridad. Lo que vi emerger de la luz violeta a continuación me hizo comprender que el convoy no eran simples vehículos, sino prisiones en movimiento. Las luces violetas se ensancharon hasta cubrir toda la carretera, transformándose en una especie de cortina líquida que ondulaba con el viento. No eran focos, eran tajadas en la realidad misma. A través de ese resplandor enfermo, empecé a ver figuras. No eran las criaturas de piel translúcida que me habían acechado, sino personas. Cientos de ellas, amontonadas como ganado dentro de lo que ahora entendía que eran los remolques de ese convoy negro. Sus rostros estaban pegados contra un cristal invisible, con las bocas abiertas en un grito que no emitía sonido, con los ojos vacíos, drenados de toda chispa de vida. Reconocí rostros que había visto en carteles de "Se busca" en las gasolineras de Benjamín Hill y Santa Ana. Traileros que nunca llegaron a su destino, familias enteras que el desierto se tragó en una noche de mal agüero. Eran prisioneros de una marcha eterna, condenados a recorrer la carretera 15 sin descanso, alimentando con su agonía el motor de esas máquinas infernales. El pastor, la criatura que había saltado sobre mi techo, caminó lentamente hacia la cortina de luz, fundiéndose con ella, pero antes de desaparecer, señaló de nuevo hacia mi cabina. La placa de mi hermano en mi mano vibró con tal fuerza
que sentí que mis huesos se iban a astillar. En ese momento, una de las figuras en el convoy se acercó al borde. Era un hombre joven, con el uniforme militar desgarrado y el rostro cubierto de polvo fino. Me miró directamente a los ojos y movió los labios. No escuché nada, pero leí perfectamente lo que decía. Vete, Javier, no mires atrás. Si este momento de revelación te ha hecho sentir un nudo en la garganta, porque sabes que hay verdades que es mejor no conocer, escribe en los comentarios la palabra alma. Es nuestra forma de honrar a los que se perdieron en el camino y de recordarnos que aún somos dueños de nuestro propio destino. Lo que sucedió después fue un estallido de energía que me lanzó contra el respaldo del asiento. El convoy empezó a desvanecerse, pero el precio de mi libertad estaba a punto de ser cobrado de la manera más cruel posible. El destello violeta fue tan intenso que me dejó ciego por unos segundos, un dolor agudo que me hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. Cuando pude abrirlos de nuevo, la carretera estaba vacía. No había luces, ni camionetas, ni la criatura de piel pálida. Solo quedaba el desierto, mudo y oscuro, bajo una luna menguante que parecía burlarse de mi terror. El motor de mi tráiler seguía encendido, roncando con una vibración que ahora me resultaba familiar y reconfortante. Pero algo había cambiado. Un frío que no se iba, un olor a ozono que se había quedado impregnado en la tapicería de la cabina, y sobre todo, un silencio que ya no era de paz, sino de acecho. Busqué la placa de mi hermano que tenía en el regazo, pero ya no estaba caliente. Estaba fría como el hielo, y lo peor de todo, las letras grabadas en el metal se habían borrado por completo. Era solo un trozo de acero oxidado, liso y sin nombre, como si la identidad de mi hermano hubiera sido absorbida por el convoy para siempre. Me sentí más solo que nunca en medio de la carretera 15, rodeado de sombras que parecían estirarse hacia mí desde la maleza. Fue en ese momento cuando el radio volvió a sonar, pero esta vez no con voces, sino con una risa muy tenue, una risa que no era humana, sino que sonaba como el rozar de dos piedras en el fondo de una cueva. Si alguna vez has sentido que el mundo que conoces se ha roto para siempre y que nada volverá a ser igual, escribe en los comentarios la palabra silencio. Es el lenguaje de los que hemos visto lo que no se debe ver. Si te quedas conmigo un poco más, te contaré cómo logré llegar a la siguiente gasolinera, porque el horror no terminó en la carretera. Me siguió hasta la puerta de mi casa. No es solo un viaje de kilómetros, es un viaje de supervivencia espiritual. Lo que vi en el espejo retrovisor mientras arrancaba de nuevo me hizo entender que el convoy no se había ido, solo se había vuelto invisible para el ojo humano. Manejé los siguientes 30 kilómetros como si el mismo diablo me viniera pisando los talones, aunque el diablo habría sido un vecino amigable comparado con lo que acababa de dejar atrás. El motor de mi Kenworth rugía, pero yo no sentía la potencia. Sentía que el camión pesaba toneladas extra como si arrastrara un ancla invisible forjada en el mismo abismo. No me atrevía a mirar el retrovisor. Tenía pánico de que, al hacerlo, vería de nuevo ese resplandor violeta o, peor aún, que vería a mi hermano sentado en el camarote, con los ojos vacíos y la piel translúcida. El sudor me empapaba la camisa, pero mis manos estaban heladas, pegadas al volante con una rigidez que me dolía hasta los hombros. Finalmente, divisé las luces de una gasolinera cerca de Benjamin Hill. Era un oasis de neón amarillento en medio de aquel océano de sombras. Al frenar frente a las bombas, el despachador, un hombre maduro con la cara surcada de arrugas y ojos cansados, se acercó lentamente. Al llegar a la altura de mi ventanilla, se detuvo en seco. Su rostro, ya de por sí pálido bajo las lámparas de vapor de sodio, se puso de un color cenizo. No me preguntó cuánto de diésel quería. Se limitó a señalar el techo de mi cabina con un dedo tembloroso. «Jefe, ¿de dónde viene usted?».
Me preguntó con una voz que apenas era un susurro. Trae el toldo cubierto de una escarcha negra, y eso no es hielo de este mundo. Me bajé de un salto, ignorando el dolor de mis rodillas, y miré hacia arriba. El techo del tráiler no solo tenía escarcha, tenía marcas de garras grabadas profundamente en el metal y un rastro de una sustancia viscosa y oscura que burbujeaba levemente, desprendiendo ese olor a azufre que ya no podía sacar de mi nariz. El despachador se persignó 3 veces y dio un paso atrás. «Usted vio al convoy negro, ¿verdad?», dijo casi para sí mismo. «Nadie que los ve llega aquí para contarlo. Si usted está vivo, es porque ellos le pusieron una marca. Si alguna vez has llegado a un lugar que debería ser seguro, pero sientes que el peligro entró contigo, sabes que el miedo no se queda en la carretera. Si este relato te está haciendo cuestionar qué tan seguras son las luces que ves a lo lejos, escribe en los comentarios la palabra marca. Es nuestra forma de reconocer que hay sombras que no se borran con el sol. El viejo despachador me llevó a un rincón de la oficina y me dio un café que no pude probar. Lo que me contó sobre los marcados me hizo desear haberme quedado en esa carretera para siempre. Don Anselmo, el despachador, me llevó a un rincón de la oficina, lejos de la luz mortecina de las bombas. El lugar olía a grasa vieja y a tabaco barato, un aroma que en cualquier otra circunstancia me habría resultado molesto, pero que en ese momento me anclaba a lo humano. «Esa escarcha no se quita con agua, Javier», me dijo con una voz que parecía venir de lo más profundo de su pecho. «Es ceniza de almas que ya no tienen lugar ni en el cielo ni en el infierno. Si te dejaron ir, no fue por misericordia. Es porque ahora eres un faro para ellos. Te han marcado como se marca al ganado que se deja pastar un poco más antes del matadero». Me mostró su propio antebrazo. Debajo de la manga de su camisa de trabajo tenía una cicatriz circular, un rastro de quemadura que formaba un patrón geométrico imposible de describir, pero que vibraba levemente bajo su piel. Yo los vi en el 85, cerca de Caborca. Desde entonces no puedo dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese zumbido eléctrico. Y lo peor, Javier, es que a veces, en el reflejo de las ventanas, veo a los que se llevaron. Están ahí, esperando a que me descuide para subirme a uno de esos remolques negros. Si esto que te cuento te ha hecho sentir un escalofrío al pensar en las marcas invisibles que todos podríamos llevar sin saberlo, escribe en los comentarios la palabra sentencia. Es nuestra forma de reconocer que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con la paz del espíritu. Si te identificas con ese peso en el pecho, quédate conmigo. Lo que don Anselmo me entregó antes de salir de esa gasolinera fue lo único que me permitió llegar vivo a mi casa, aunque el precio fue algo que todavía me duele en el alma. Me dio un escapulario de cuero viejo, manchado de lo que parecía sangre seca, y me advirtió: «No te lo quites ni para bañarte, es lo único que confunde su rastro, por ahora». Salí de la gasolinera con el escapulario de don Anselmo colgado del cuello, apretándolo como si fuera un salvavidas. El camino de regreso a Hermosillo fue una tortura. Cada vez que pasaba un puente peatonal o una estructura de cemento, sentía que algo se asomaba desde arriba, esperando el momento justo para saltar de nuevo sobre el techo del tráiler. Pero el escapulario emitía un calor sordo, una pulsación que me mantenía despierto y alerta. No paré en ningún otro punto, ni siquiera cuando el medidor de temperatura de la cabina empezó a oscilar de forma errática. El amanecer tardó una eternidad en llegar, una luz grisácea y sucia que no traía alivio, sino solo una visibilidad que me permitía ver las grietas en mi parabrisas y las marcas de garras en mi capó. Al llegar a mi casa, mi esposa, Elena, me recibió con un grito de espanto. No era por mi cara de cansancio extremo, ni por la sangre seca en mis manos. Era por mi sombra. Javier,
¿Qué te pasó en la sombra?, me preguntó con la voz quebrada, señalando el suelo bajo mis pies. Miré hacia abajo y el corazón se me detuvo de nuevo. Mi sombra no proyectaba mi figura normal. Era una silueta alargada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, idéntica a la criatura que había saltado sobre mi techo en la carretera 15. Mi propia oscuridad me estaba traicionando, mostrándome que yo ya no era el mismo hombre que salió de casa hace 3 días. Si alguna vez has sentido que ya no te reconoces en el espejo o que tu propia presencia en el mundo ha cambiado de forma irreversible, escribe en los comentarios la palabra sombra. Es el reconocimiento de que todos tenemos una parte de nosotros que no nos pertenece del todo. Si este relato te ha hecho mirar tu propio reflejo con desconfianza, quédate conmigo. Este es el punto en que la historia deja de ser un cuento de carretera y se convierte en una condena familiar. Elena no me dejó entrar así como así. Tuvo que llamar a su abuela, una mujer que sabía de estas cosas del desierto, y lo que ella hizo con un huevo y una vela negra me reveló la magnitud de mi marca. La abuela llegó envuelta en un rebozo que olía a ruda y a incienso antiguo. No me saludó, se limitó a mirarme a los ojos con una lástima que me dolió más que cualquier herida. Elena temblaba en un rincón mientras la anciana encendía la veladora negra sobre la mesa de la cocina. El humo no subía. Se quedaba pegado a la superficie como una neblina densa y oscura, moviéndose con una voluntad propia que desafiaba las corrientes de aire. «Te trajiste el desierto en las venas, Javier», susurró con una voz que parecía el crujir de ramas secas en medio de una tormenta de arena. Sacó un huevo de gallina negra y empezó a pasármelo por todo el cuerpo, rezando en un idioma que no entendía, una mezcla de latín y algo mucho más viejo, algo que vibraba en las paredes de la casa y hacía que los cuadros de los santos se ladearan. A medida que el huevo recorría mi espalda, sentía que me arrancaba pedazos de alma, un tirón doloroso que me hacía apretar los dientes para no gritar. El aire se puso tan frío que el vaho de mi respiración nubló mis ojos, y el escapulario en mi cuello empezó a quemarme la piel. Cuando llegó a mi pecho, justo encima del corazón, el huevo vibró con una fuerza violenta, casi como si algo vivo y desesperado quisiera salir de su interior. La abuela lo rompió con un golpe seco en un vaso de agua cristalina frente a la veladora. No salió clara ni yema. Salió un líquido negro, espeso como el aceite de motor, y en el fondo una pequeña pieza metálica que tintineó contra el vidrio con un sonido que me heló la sangre. Al acercar la llama de la vela, el agua se volvió de un tono violeta eléctrico, el mismo color de las luces del convoy que me había interceptado en la carretera 15. Si alguna vez has sentido que llevas una carga que no te pertenece, un peso en el pecho que no te deja respirar ni de día ni de noche, escribe en los comentarios la palabra purificar. Es nuestra forma de buscar un poco de luz en medio de tanto horror acumulado y de saber que no somos los únicos que cargamos con estas sombras. La abuela palideció al ver lo que había en el fondo del vaso. No era solo ceniza ni aceite. Era un diente humano, perfectamente conservado, pero con la raíz teñida de un negro absoluto. «Ellos no te marcaron para llevarte de inmediato, Javier», dijo ella con un hilo de voz que apenas se escuchaba. «Te marcaron para que les abras la puerta desde adentro de tu propia casa». En ese momento escuchamos 3 golpes secos en la puerta principal, rítmicos y pesados, a pesar de que eran las 3 de la tarde. Los 3 golpes en la puerta no fueron de un puño de carne y hueso. Fue un sonido metálico, un choque de algo duro y frío contra la madera que hizo que las bisagras de mi propia casa chirriaran de dolor. Elena se encogió en un rincón, sollozando con la cara hundida en sus manos, mientras la abuela se mantenía firme frente al vaso con el líquido negro y el diente humano. «No abras, Javier», me ordenó con una voz que no admitía réplica. «Si abres, les entregas las llaves de tu herencia.
El convoy no solo viaja por el asfalto, viaja por la sombra de quienes los miraron a los ojos. El zumbido eléctrico que había escuchado en la carretera empezó a filtrarse por las paredes, haciendo que la luz de la cocina parpadeara con ese mismo tono violeta que me perseguía. Me acerqué a la ventana, movido por un impulso que no era mío, una fuerza que me tiraba de las vísceras hacia el exterior. Al descorrer un poco la cortina, no vi la calle de mi vecindario en Hermosillo. Vi el desierto de Sonora, eterno y negro, extendiéndose más allá de mi banqueta, y ahí, estacionada frente a mi puerta, estaba la camioneta líder del convoy. La puerta del copiloto se abrió lentamente, y esa silueta alargada, con su rostro liso y pálido, me hizo una seña con su dedo infinito. En su otra mano sostenía algo que me hizo caer de rodillas. Era la placa de mi hermano, brillando de nuevo con su nombre grabado, pero esta vez el nombre estaba escrito en una luz blanca que me cegaba. Si alguna vez has sentido que el pasado te llama con una voz que no puedes ignorar, un eco de lo que perdiste y que juraste recuperar a cualquier precio, escribe en los comentarios la palabra hermandad. Es el reconocimiento de que todos tenemos un punto débil que las sombras saben explotar mejor que nadie. Si te identificas con este conflicto de querer salvar a los tuyos a pesar del peligro, quédate conmigo. El final de esta historia me obligó a tomar una decisión que todavía me hace despertar gritando todas las madrugadas. La abuela me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me arrastró hacia el patio trasero, donde me obligó a enterrar el vaso con el líquido negro bajo un árbol de pirul, advirtiéndome que lo que vendría después no sería una batalla, sino una negociación con el olvido. El silencio regresó de golpe, un silencio tan pesado que me dolían los tímpanos. Al enterrar ese vaso bajo las raíces del pirul, sentí que una parte de mí también quedaba sepultada allí, en la tierra seca de mi patio. Los golpes en la puerta cesaron, y al asomarme de nuevo por la ventana, la calle de Hermosillo volvía a ser la misma de siempre. El vecino lavando su carro, el sol de la tarde quemando el pavimento y el ruido lejano del tráfico urbano. Pero mi sombra no cambió. Sigue siendo esa silueta larga y desgarbada que no me pertenece, un recordatorio constante de que mi alma ya no está completa y de que el convoy siempre sabrá dónde encontrarme si vuelvo a pisar el asfalto a deshoras. Dejé el tráiler para siempre. Ahora trabajo de día, en un almacén, lejos de las rutas federales y de las madrugadas solitarias. Pero a veces, cuando el reloj marca las 3 de la mañana, el radio de mi cuarto se enciende solo, emitiendo ese siseo eléctrico que me hace temblar bajo las cobijas. Sé que ellos siguen ahí fuera, cruzando Sonora en su marcha eterna, recolectando lo que el desierto reclama. He aprendido que hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar del todo, y que hay caminos que es mejor no transitar sin importar cuánta prisa tengas por llegar. El rencor y la búsqueda de lo que ya se fue son venenos que te exponen a las sombras. Perdonar el destino es la única forma de no dejar que te quite la paz. Si alguna vez te encuentras en la carretera federal, 15 a las 3 de la mañana, y ves una hilera de luces violetas por el retrovisor, no intentes ser un héroe. No aceleres, no pidas ayuda por el radio, y sobre todo, no mires a través de sus cristales. Apaga tus luces de inmediato, frena en el acotamiento y desaparece en la oscuridad total. Deja que el convoy pase de largo. Es mejor ser una sombra invisible en la cuneta que una cara más pegada al cristal de sus remolques negros, gritando sin voz por toda la eternidad. Si este relato te ha servido de aviso, compártelo con quienes recorren las rutas del norte. La información es nuestra única defensa contra lo que no podemos entender. Y si quieres seguir explorando los misterios que acechan en las sombras de nuestro mundo y formar parte de esta comunidad que no teme mirar a lo desconocido,
Elige uno de los videos que aparecen ahora mismo en pantalla. El camino es largo, y es mejor no recorrerlo solo.